hecho sin preguntar, teniendo claro por qué morder, porque ese polvo no va a olvidar. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal en donde supo saciar su ser, tanto insumiso no va a aguantar. Se partió, hoy otro niño lloró y esta faceta. Hace 3 y lo pones acá. El 2 acá. Y el 1 acá. Y abajo por arriba, ¿cómo está? 1, 2 y 3. 1, 2. Cuando vos pones la carta en la mesa, me vas diciendo que pongo. 1, 2, 3. ¿Y este que agarrás cuál es? El 1. ¿Lo pones a dónde? Arriba. Lo apretás así, ¿ves? Lo sacás de abajo. ¿Y este cuál es? Sería el 2. Lo pones abajo. Lo apretás acá así. Lo sacás de arriba. Y el 3 lo pones arriba. Anda la reputa del primario. Da que carta te da, hijo de puta. Ahí está, listo. Mirá si tiene tipo el gordo. Escuchá esto, Hace rato que lo va igual. Te voy a hacer un par de preguntas. ¿Vos qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abrí el mazo, elegiste una carta, la miraste, la mostraste, la pusiste en medio y está mezclando. Imposible. Imposible. Vamos a suponer que yo la adivine. Yo tengo 49 cartas en contra. Claro. ¿O no? Sí, sí. Mirá esto. Todo muy bien fallado. Sí, no te sabes. Hasta rendí la base, que perdí un brazo. El error, ¿no? Bueno, mirá, acá está tu carta. Pero no me mientas. Vos decime sí o no nada más. ¿Sí o no? No me mentís. No me mentís, pero no me cagas el truco. Vamos a verla ahí. No es la carta. No, no es la carta. ¿Y qué carta es? Es la de espada. ¿Por qué me decís que no es esa? Ah, capaz lo pusiste ahora acá. ¿Cómo le voy a poner ahí? ¿Por qué no te pones? Sí, Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia, que con instinto animal, sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar
Salud, salud, salud. Muchachos, quiero que le demos un gran abrazo a una entidad que tengo a mi izquierda, un sostén del programa, que es Tomás Fortino, que es el creador de toda esta escena. Él es el creador de toda esta escena. Casi me hace mojar el ojo, le ha faltado muy poco. Hoy es una satisfacción más de lo que me ha dado la pesca. Para muchos de los que no saben mi trayectoria, tengo el orgullo que me acompaña gente que hemos estado en otras instituciones, hablo de 30 años atrás, quizá más, el caso de Carlos Gómez, de Lino, de Gambones y algunos que están por acá también, que hemos hecho muchas cosas para instituciones y para la comunidad. Lo que me ha quitado y me ha restado tiempo a lo mío, que fue la pesca deportiva. Cosa que gracias a que me ha permitido el tiempo y los años que tengo, porque ya voy a cumplir 70 años, he logrado comunicarme con la gente de estos pescas. Me han abierto las puertas, soy un poco, no sé si decir el consejero, o quizás a veces equivocado o no, el que pone el paño de agua fría. Yo muchas veces le digo, muchachos, el dicho mío, acá no hay que pelear, hay que saber a quién tenés enfrente. Y creo que lo están poniendo en práctica y vamos muy bien, porque cada vez tenemos más gente que nos sigue. Por suerte el programa anda muy, pero muy bien. Ninguno somos profesionales, tampoco somos pescadores, pero las travesuras las mandamos, ¿cierto? Así que esto es un orgullo para mí y realmente me siento pero muy contento y les doy las gracias a todos. Y les aclaro una cosa, el día 7 de diciembre salimos un grupo de amigos al pesquero La Chiquita. Eso no lo saben mis compañeros, pero quien se quiere acoplar y viajar junto con nosotros y pasar 2 días de pesca por acá, les aclaro, todo va a ser en forma independiente por grupos. Sería lindo que nos acompañara alguno de los presentes, yo sé que hay gente que va a pescar acá, y bueno, la idea es pasar 1 o 2 días lindos acá y traer mucho pescado y divertirnos por lo menos. Así que la invitación queda abierta, muchachos. Gracias por todo. Gente, será hasta la semana que viene, si Dios quiere, con mucho más. Esto es pesca. Nos estamos viendo y hablando.